Javier Milei no es Trump, Javier Milei no es Le Pen y desde luego no tiene nada que ver con la italiana Giorgia Meloni o con el español Santiago Abascal. Eres demasiado listo para pensar que Javier Milei, el presidente de la Argentina, es ultraderechista. Y desde luego eres demasiado inteligente para pensar en todas las comparaciones erróneas que hacen la mayoría de los medios de comunicación. Javier Milei no es Trump, Javier Milei no es Le Pen y desde luego no tiene nada que ver con la italiana Giorgia Meloni o con el español Santiago Abascal. Todas estas personalidades estarían dentro de lo que consideramos la derecha o la ultraderecha, a pesar de que estos términos cada vez dejan de tener sentido en el mundo actual. Seguimos agrupando todas las ideologías políticas en dos grandes bloques, por un lado la derecha y por otro lado la izquierda, cuando la realidad política actual cada vez se ha distanciado más de estos términos históricos. De hecho, siempre hemos ignorado que estos grandes grupos realmente tienen dentro ramas y subramas con ciertas similitudes, pero también con grandes diferencias. Por la parte de la derecha podemos tener a la derecha más nacionalista o más conservadora, mientras que por la parte de la izquierda tenemos a los socialistas, a los comunistas o a la más moderna progresismo posmoderno, cuyo máximo exponente sería la ideología woke, que tan presente está en nuestras vidas. Desde luego, como decía, todas estas ramas y subramas tienen puntos de apoyo, puntos en los que coinciden, pero también enormes diferencias. En lo que ninguna de estas ramas y ninguna de estas personalidades es ni representa lo que realmente sí es y sí representa Javier Milei. Javier Milei es un libertario y todas sus políticas y todo su, digamos, ideario que está tratando de implementar en Argentina se basa en el liberalismo libertario. Es muy fácil caer en este tipo de errores, ya que los medios de comunicación, como decía, están continuamente bombardeándonos con ello, y es por eso que he decidido hacer este vídeo en el que te voy a presentar algunas similitudes que pueden tener con estas personalidades, pero sobre todo las enormes diferencias y por qué surge continuamente esta confusión. Pongamos, por ejemplo, el reciente evento en España de Europa Viva 24, en la que Santiago Abascal, el líder del movimiento Vox, que digamos es el partido político que se engloba dentro de lo que se llama la extrema derecha o la ultraderecha, como llaman los medios, en el que trajo a grandes personalidades de la derecha y la ultraderecha europea, a la propia Giorgia Meloni, que presentó o dio un speech en videoconferencia, estuvo por allí Le Pen, estuvo Orbán, estuvo el propio Santiago Abascal y digamos que también apareció, porque fue el invitado especial, Javier Milei como invitado especial de Santiago Abascal a este evento. Si Javier Milei se prestó a aparecer en este evento, sería muy fácil concluir que él está de acuerdo con todo lo que se dijo en el mismo por parte de los distintos conferenciantes, porque como bien dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la realidad es bastante más complicada y hay enormes diferencias entre unos y otros. Para empezar, Javier Milei es el único de los ponentes que estaba allí que tiene unos sólidos principios filosóficos, económicos y morales. Los principios filosóficos del liberalismo libertario, como comentábamos al inicio. Todas sus políticas se basan en ellos, es decir, y como bien dice él, en el respeto irrestricto de las motivaciones vitales del otro, basado en instituciones como la propiedad privada, los acuerdos voluntarios y la libertad individual. Ya esto, de partida, crea una enorme diferencia. El resto de las personas que acudieron a este evento y que se consideran los mayores líderes europeos de la derecha son políticos de profesión y por tanto pueden tener ciertas convicciones más o menos sólidas, pero que siempre son muy cambiantes en función del rédito electoral que puedan tener, de las circunstancias económicas o simplemente de lo que consideren que les va a venir mejor para su carrera política. Javier Milei, por el contrario, sigue a rajatabla estos preceptos ideológicos y no le importa tanto si eso le va a reponer más o menor popularidad. De hecho, es una persona bastante impopular para los medios de comunicación tradicionales, para el mainstream y probablemente para la inmensa mayoría de las personas que no profundizan en los temas económicos y filosóficos del liberalismo libertario, y eso no le ha apartado ni un ápice de su objetivo final, que es implementar todas estas políticas, porque él piensa
qué es lo mejor para el país. Así que la diferencia entre unos y otros ya de partida es absolutamente enorme. Esto a nivel general, pero si encima nos fijamos un poco en las políticas individuales que cada una de estas personalidades está intentando implementar, vemos que las diferencias con Javier Milei se acentúan, son incluso más grandes casi que las que tienen a nivel ideológico. Partamos, por ejemplo, del propio Santiago Abascal de Vox, que es el que ha invitado a Javier Milei. El partido de Santiago Abascal es profundamente nacionalista, profundamente centralista, quiere centrar todo el poder en el Estado, quiere un Estado fuerte, es muy proteccionista, está a favor de aranceles, etc. Giorgia Meloni tiene dentro de su programa también la intervención en algunos ámbitos de la iniciativa privada, por ejemplo, impuestos a la banca para gravar los supuestos beneficios extraordinarios que tiene, o incluso fijación de precios en las telecomunicaciones y en las empresas de electricidad, gas, etc. Y ya, si nos vamos a Le Pen, esta directamente es completamente antiliberal y muy contraria a las ideas de Javier Milei. Dentro del programa de Javier Le Pen también está tener un Estado muy fuerte, muy centralizado, muy intervencionista, cada vez con mayor influencia y mayor capacidad de decisión dentro de los individuos y dentro de las empresas de Francia, e incluso en lo social también se distancia bastante de Milei, ya que ella fue una de los firmantes de poner, por ejemplo, el derecho al aborto como un derecho constitucional. Ante todo esto y ante todos ellos, el programa y las ideas de Javier Milei pasan precisamente por tener un Estado cada vez más pequeño, lo menos intervencionista posible en nuestras vidas, que el libre comercio y la libertad individual preponderen sobre todo lo demás para generar la mayor cantidad de innovación y de avance posible. Son ideas totalmente distintas a las que se presentaron o a las que defienden la mayoría de los ponentes de este evento y la mayoría de los, digamos, políticos de las referentes dentro de la derecha y la ultraderecha europea. ¿Por qué entonces, si Javier Milei tiene unas ideas tan distintas y en algunos casos tan contrarias porque son profundamente antiliberales, por qué entonces se presta a aparecer en algunos de estos eventos o incluso a mostrar amistad con algunas de estas personalidades? Pues bien, el propio Javier Milei, cuando asistió a España a este evento, también dio una serie de entrevistas, entre las que se encuentra la que dio a Juan Ramón Rayo, que es, por cierto, uno de mis economistas de referencia en España, es amigo personal de Javier Milei, y le contestó precisamente a esta pregunta que le hizo Juan Ramón. Oye, si tus ideas liberales son incluso contrarias en algunos aspectos a las ideas que se expusieron en ese evento, ¿por qué apareciste? Pues dio dos razones de peso muy importantes. La primera, por amistad. Hay que recordar que cuando Javier Milei empezó a tener más fama y a aparecer en muchos platos de televisión argentinos, era un apestado. Siempre iba para ponerle casi como de saco de boxeo contra un panel de periodistas o de personalidades con ideologías completamente contrarias a las suyas y que básicamente trataban de ridiculizarle a él y a sus ideas. En esos momentos en los que era aplastado y en los que era, como digo, ridiculizado por todos, hubo muy poca gente que le tendió la mano, y entre ellos fue Santiago Abascal, quien le dio ese apoyo, le dio esa ayuda y estuvo siempre con él en los momentos más complicados, con lo cual, ahora que Javier Milei es el presidente de la Argentina y empieza a tener una importancia y empieza a tener una repercusión a nivel mundial, le pareció que es de bien nacidos ser agradecidos y no dar la espalda a sus amigos. Eso no impidió y no impide que cada vez que Javier Milei aparece en una de estas conferencias o en alguno de estos eventos, él mantenga su ideología y mantenga su ideario, y así lo hace. Pero, como digo, pues por temas de amistad y por temas de devolver favores, puede prestarse a aparecer en estos eventos. La segunda razón, y también muy importante, es por un tema de tacticismo político. Al final, como bien dice él, el poder sí que es una suma de juego cero, es decir, o lo tienes tú o lo tienen los contrarios, con lo cual todo lo que sea quitarle poder a la izquierda, a los zurdos como llama él, le viene bien para su ideario. Es un poco el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Podemos estar más de acuerdo o no con esta idea y con esta estrategia, pero tiene todo su sentido. Al final a él, a Milei, muchas de estas políticas, digamos, más contrarias al liberalismo no le gustan, pero prefiere que el poder se centre en personas que sí que tienen algunos puntos de
algunos puntos en común con su ideario, sí que son más proclives al libre mercado, son más defensores de la propiedad privada de lo que es la izquierda y la izquierda radical, y por tanto se arrima a ellos para tratar de quitar poder al contrario. No podemos olvidar que Javier Milei está muy solo en el mundo. Es el primer y único presidente liberal libertario de la historia, con lo cual nunca se han puesto en marcha estas políticas liberales en ningún país, en ningún momento de la historia, y además lo hace en la Argentina, que viene de una crisis inflacionaria y económica sin precedentes, con lo cual la oportunidad es histórica, pero obviamente tiene un reverso tenebroso. Es decir, si consigue reflotar a Argentina y que recupere y reverdezca en los próximos años, habrá demostrado la potencia y la fortaleza de las políticas liberales. Porque si en un país tan destruido y con tantos problemas como la Argentina es capaz de reflotarla, ¿qué no conseguirían estas políticas en otros países que no tengan problemas tan graves? En contra, si fracasa, pues pondrá quizás el último clavo en el ataúd libertario y la última esperanza que tenemos de aplicar estas políticas, porque obviamente se usará ese ejemplo, se usará el fracaso de la Argentina de Milei para cualquier intento en el futuro de aplicar dichas políticas. Esto Javier Milei es plenamente consciente, sabe que los ojos del mundo están encima de él y por eso está haciendo esta tournée por todas partes y apareciendo en la mayoría de los sitios posibles para tratar de recabar el mayor apoyo internacional posible. Esa fue la razón también por la que apareció en la convención republicana de hace unos meses junto a Donald Trump, con el que también tiene unas diferencias de base importantísimas. Donald Trump es otro proteccionista, es otro que quiere proteger los productos y los servicios americanos frente al resto, es muy defensor de la Fed, de la Reserva Federal, del Banco Central Americano para utilizarlo en su beneficio, cuando Javier Milei es contrario al tema arancelario comercial y quiere cerrar el Banco Central de Argentina, con lo cual las diferencias de fondo son muy importantes, pero él necesita esa exposición, él necesita estar abierto al mundo para tratar de recabar esos apoyos. Al final, no se puede cambiar una sociedad si la sociedad no quiere ser cambiada. En el tema de Argentina ha sido por un tema de hastío después de décadas de destrucción económica y de que políticas de izquierda no funcionen, y eso le ha permitido abrir la puerta para introducir su ideario. Pero si quiere mantenerse y sobre todo si quiere ser un ejemplo para el mundo, que es otro de sus objetivos, es necesario que lleve estas políticas a los mayores rincones del mundo para que se den a conocer. Y de ahí esta estrategia de aparecer en los sitios en los que sí que tiene algunos puntos en común, a pesar de que haya enormes diferencias. Y después de todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Es Javier Milei un verdadero liberal libertario o tan solo es otro aburrido conservador?